Buenas tardes a todos y todas. Creo que ya me pueden escuchar. Así que bueno, mi nombre es Aitor Moreno, soy gerente de Ranking Par y ella es, bueno, Valeria, si te quieres presentar. Claro que sí, Aitor. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Valeria Mira. Soy líder del área de gestión de conocimiento en Adecuales y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este live. Exacto. Muchísimas gracias a todos por atender a este webinar, ¿no? Y también a la Cámara de Comercio de Lima por darnos este espacio para hablar de este tema que es tan importante y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Así que, así que comenzamos con el webinar. ¿Sí, Leila? Perfecto. A ver si me pueden poner la presentación. Ahí estaría. Vale. Bueno, ya nos presentamos, Aitor y Valeria. Bueno, somos de la empresa Aequales. Aequales es una empresa que nace en 2014, tanto en Perú como en Colombia. Y Aequales lo que hace, o sea, Aequales lo que hace es ofrecer herramientas para cerrar la brecha de género a las organizaciones, en las empresas, ¿no? Acuares nació, como mencionaba, en Perú y Colombia y actualmente ya nos hemos expandido hasta México. Si quieren más información de Acuales, pueden acceder al link que está ahí, que es acuales.com, y verán todo lo que de pronto hacemos, ¿no? O nos pueden seguir en nuestras redes y verán nuestras acciones, así como los diferentes webinars que hemos ido dando con diferentes temáticas. Les recomiendo mucho que vayan asistiendo si este, les interesa este tema, ¿no? Están comprometidos. Acuales tiene 3 líneas de acción para, digamos que son las 3 herramientas que actualmente tiene para erradicar la brecha de género. La primera es el Ranking Par, que es una herramienta de medición de equidad de género para las empresas. Esta herramienta es gratuita, confidencial y virtual. Más adelante tendremos una sección específica para que conozcan más de esta herramienta, que les invito a todos que participen y está la convocatoria abierta. Después estaría la comunidad Aequales. La comunidad Aequales es una red de empresas que actualmente es la red más grande de empresas comprometidas de la equidad de género en Latinoamérica. Actualmente son más de 110 empresas entre Perú, Colombia y México. Y esperamos que cada vez está agrandándose y somos más. Y esperamos que dentro de poco ya empezamos a ampliarnos a otros países del continente. Y por último estaría la consultoría, que es una línea de acción donde Acuales apoya y acompaña a las empresas en el camino de la equidad, ¿no? Le apoyan tanto para el diseño de las políticas que tenga, así como para dar capacitaciones o talleres de sensibilización a sus colaboradores y colaboradoras y todo lo que la empresa de pronto necesite para, uh, para de pronto mejorar en la equidad de género de la empresa. Y ahora les voy a dejar con mi compañera Valeria para que les cuente un poquito de la situación de la equidad de género y de las desigualdades que se están amplificando con el COVID, ¿no? Así que, Muchas, Valeria, lo que quiera. muchas gracias, Aitor, y de nuevo muchas gracias a todas las personas que se están conectando y a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. Como les contó mi compañero Aitor, Adecuales es una empresa que tiene presencia en 3 países de América Latina, aunque nuestros servicios también los prestamos en más de 12 países de la región. Y precisamente hoy los estoy saludando desde Colombia, desde Medellín, también muy contenta de poderme conectar con todas las personas de Perú por este medio. Y la pregunta que nos convoca el día de hoy y alrededor de la que vamos a discutir en esta hora que tenemos con ustedes es cuál es la relación entre equidad de género, COVID-19 y el sector privado o las empresas. Y para esto es importante empezar eh, diciendo que esta crisis del COVID-19 ha profundizado las desigualdades de género. En general, ha profundizado todas las desigualdades sociales, pero esta crisis económica tiene un impacto particular en las mujeres. ¿Por qué? Tenemos 4 argumentos
que soportan esta afirmación de por qué esta crisis tiene un impacto mayor en las mujeres. En primer lugar, pues antes de la crisis, y creo que esto es un factor común a todos, a este análisis que vamos a hacer, estas desigualdades preexistían a la crisis del COVID y lo que está pasando con la crisis es que las está acentuando, profundizando. Y una de ellas es precisamente la informalidad y cómo las mujeres en América Latina estamos particularmente tocadas por esta problemática, porque más de la mitad de todas las mujeres que estamos vinculadas a una actividad económica lo hacen desde la informalidad. Y como sabemos, el sector informal se ha visto bastante golpeado con esta crisis. En segundo lugar, la presencia de las mujeres en el sector de la salud es bastante marcada y este sector es el que está enfrentando de alguna manera la primera línea de la crisis y pues los impactos para las mujeres que están precisamente poniéndole la cara a la enfermedad en los hospitales como doctoras y enfermeras, pues hace que el impacto sea bastante marcado en esta población. Igualmente, las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas en general durante la crisis tienen un factor diferencial a la hora de analizarlas con enfoque de género, porque las mujeres que lideran este tipo de empresas usualmente se enfrentan a barreras bastante complicadas a la hora de acceder a créditos y en este momento muchas de las pequeñas y medianas empresas están teniendo que recurrir al endeudamiento para poder subsistir. Y finalmente, los sectores que se ven más afectados por la crisis, la hotelería, los restaurantes y los servicios del cuidado son sectores feminizados. Y esto es importante porque al hablar de sectores feminizados necesariamente estamos haciendo referencia a estos estereotipos que culturalmente están asociados a las mujeres y que se manifiestan en el mercado laboral. Los estereotipos de género nos dicen que las mujeres somos cuidadoras, que estamos de alguna manera programadas para hacer un tipo de actividades y cuestionar precisamente esos estereotipos y esas creencias es fundamental en general, pero es particularmente importante hacerlo durante esta crisis para que podamos abordarla con enfoque de género. ¿Cómo se trasladan entonces estos efectos que son más de corte social y que podemos evidenciar de manera transversal para todo el continente, específicamente al ámbito laboral y al ámbito de la empresa, que es el que nos interesa en esta conversación el día de hoy? Para hablar de eso, tenemos entonces que seguir conversando un poquito de estos estereotipos de género, porque esa concepción cultural de que la mujer es la encargada del cuidado tiene un impacto bastante grande en nuestra participación económica. Y es que las mujeres de América Latina dedicamos en promedio 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo del cuidado no remunerado. ¿Qué es esto del trabajo del cuidado no remunerado? Son todas las actividades vitales para que funcione la sociedad y la economía, pero que se han invisibilizado tradicionalmente. Por ejemplo, lavar, cocinar, cuidar de los niños y de las personas dependientes, son tareas que se nos asignan culturalmente a las mujeres de forma desproporcionada, es decir, en una cantidad mucho mayor a la que se asignan a los hombres. Y esta problemática que normalmente se encuentra, entre comillas, oculta o como en el trasescena de la vida de la empresa, ahora se está visibilizando y se está poniendo en la primera plana. ¿Por qué? Porque la casa se convirtió en la oficina y ya es imposible ignorar que las mujeres tenemos una carga mucho mayor de los trabajos del cuidado. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta carga del cuidado, es decir, el tiempo que le dedicamos al trabajo no remunerado, tiene una relación inversa con el que le dedicamos al trabajo remunerado. Es decir, que entre más tiempo nos dediquemos al trabajo del cuidado no remunerado, menos tiempo nos dedicamos las mujeres a participar activamente en la economía remunerada.
Y esto es un problema porque durante la crisis esta situación va a hacerse mucho más evidente para las empresas, porque vamos a enfrentarnos entonces a la disyuntiva, sobre todo con las empleadas, de cómo conciliar estas dos situaciones, cómo conciliar ese trabajo del cuidado que aumenta y seguir rindiendo también en el trabajo desde la casa. Y eso es un asunto bastante importante porque depende de las medidas que se tomen como empresa, que esta situación sea un impedimento para que las mujeres sigan desarrollándose en la empresa o por el contrario, esta situación se voltee y se convierta en una oportunidad para revisar con enfoque de género los procesos internos de la compañía, que precisamente eso es lo que queremos que suceda y es la invitación que queremos hacerles del día de hoy. Entonces, este primer reto al que nos estamos enfrentando durante la crisis exige que desde las empresas reconozcamos y redistribuyamos los roles del cuidado. Entonces, ustedes pueden preguntarse cómo hacer eso que está de alguna manera asociado con el ámbito doméstico desde la empresa. Y hay mucho, mucho que se puede hacer. Quiero mostrarles a continuación algunas cifras que ha arrojado la medición del ranking PAR para las empresas peruanas y relacionar esos hallazgos con algunas iniciativas que pueden emprender dentro de sus empresas para afrontar este reto de los roles del cuidado durante la crisis. Y es que si algo nos ha demostrado el confinamiento preventivo y las medidas que se han tomado para frenar y contener el virus, es que esta dicotomía o esta contraposición entre la vida laboral y la vida personal es una ficción, porque la vida de las personas no puede ponerse en cajones y el hecho de estar trabajando desde casa nos ha demostrado que la vida de las personas es una sola y que tenemos que tener en cuenta también estos factores a la hora de pensar en nuestras empleadas y empleados. Entonces, les estaba contando que el ranking PAR nos arroja información importante sobre este tema, porque esta medición permite evidenciar qué prácticas de balance vida personal laboral implementan las empresas en el Perú y cómo esas medidas que se implementen tienen un efecto positivo para las mujeres, pero también para los hombres de la organización. Y es que durante esta crisis es importante que replanteemos esas estrategias para lograr balancear y para lograr reconocer esa situación a la que nos estamos enfrentando las mujeres del aumento de la carga del cuidado. En varias de estas prácticas hacen referencia específicamente a asuntos que sucedían dentro de las empresas como espacio, por ejemplo, las salas de lactancia o los horarios flexibles o el home office. Y es importante tenerlas en cuenta porque si bien en este momento donde casi todas las empresas estamos enfrentándonos al trabajo remoto, este tipo de prácticas específicas pues no serán una prioridad si nos abren la discusión para revisar en este momento qué otro tipo de iniciativas podemos poner en marcha para incentivar, primero, que los hombres también asuman de manera corresponsable su carga del cuidado y liberen el tiempo de las mujeres. Y segundo, para entender que mientras no haya como este cambio en los roles y en los estereotipos de género, tenemos que ofrecer a las mujeres algunas medidas diferenciadas para que esa carga del cuidado no afecte su rendimiento laboral. Y eso significa, en primer lugar, reconocer su existencia. El segundo reto que queremos proponerles el día de hoy, y seguramente ustedes en este momento tendrán muchas preguntas y quiero decirles que vamos a referirnos a la mayor cantidad de preguntas que estén enviando por el chat al final de nuestra presentación,
Ese segundo reto que les queremos presentar el día de hoy es la gestión de crisis que excluyen. ¿Por qué? Porque en este momento las empresas están tomando decisiones determinantes para el negocio. Estamos hablando de que las decisiones que se toman en este momento de crisis van a moldear el corto, el mediano y el largo plazo de las organizaciones. Y si queremos gestionar la crisis con un enfoque de género, debemos tener en cuenta que estos espacios de toma de decisión precisamente no sean excluyentes. Esta es una gráfica que nos muestra cómo están conformadas las organizaciones en Perú en cuanto al nivel de decisión. Entonces, miren cómo en el nivel de entrada, que en esta gráfica se llama quinto nivel, hay una representación casi paritaria entre hombres y mujeres. Es decir, que entramos al mercado laboral más o menos en la misma proporción. Pero a medida que subimos dentro de la escala de la organización, la pirámide se va ampliando para los hombres y estrechando para las mujeres. Y cuando llegamos al primer nivel y al nivel directivo de las organizaciones, la representación de mujeres es bastante reducida. Y esto es problemático por varios asuntos, pero en el que quiero concentrarme el día de hoy es que normalmente en ese primer nivel y en el nivel directivo de las organizaciones es donde se toman las decisiones determinantes para la empresa. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos estos grupos homogéneos tomando decisiones, esas decisiones tienden a ser de menor calidad, porque estar con personas iguales a nosotros activa el pensamiento automático y las decisiones que tomemos se hacen con menos reflexión de la que lo haríamos si estuviéramos con personas diferentes a nosotros. Entonces, incluir mujeres, incluir personas que han sido tradicionalmente apartadas de estos espacios de decisión, cualifica y mejora el proceso de toma de decisión, porque lo hace mucho más deliberativo, hace que haya mayor discusión y modera la confianza de estos grupos decisorios dentro de las organizaciones. Entonces, esto es algo que sucede en lo cotidiano, digamos, entre comillas, en la normalidad de las empresas. ¿Y por qué tenemos que pensar en eso precisamente durante la crisis? Porque como les dije ahorita, en esta crisis estamos siendo obligados a tomar decisiones rápido y constantemente. Y si no nos aseguramos que nuestros espacios y nuestros comités de crisis tengan una representación o paritaria o por lo menos una representación de al menos el 30% de mujeres, vamos a dejar de lado, primero, esta posibilidad de cualificar las decisiones y segundo y muy importante, la experiencia de las mujeres para tomar estas decisiones que requiere la crisis. Y retomando el reto 1, ya sabemos que la crisis no está afectando de la misma manera a hombres y mujeres. Entonces, lo más lógico sería pensar que si la crisis no nos está afectando de la misma manera a hombres y mujeres, al momento de tomar decisiones para gestionar la crisis, también tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Y para tener en cuenta esas diferencias, el primer paso es garantizar que haya representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Miren, por ejemplo, esa otra gráfica que nos muestra cómo cambia la adopción y la implementación de prácticas a favor de la equidad cuando existe un comité de género y cuando no existe un comité de género dentro de las organizaciones. Las que no tienen comité de género son las rojitas. Las que sí tienen comité de género están en color gris oscuro. Y para cada una de las prácticas en favor de la equidad de género, tenemos un mejor desempeño de aquellas empresas que cuentan con un comité, es decir, de aquellas empresas donde se tienen en cuenta estas demandas y estas necesidades diferenciales a la hora de tomar decisión. Entonces, si
si trasladamos esta lógica a la toma de decisiones durante la crisis, garantizar la presencia de las mujeres en estos espacios de toma de decisión, comité de crisis, comité de renovación del negocio, comité de adaptación o como lo estén llamando dentro de sus empresas, seguramente va a favorecer que se incluyan y se implementen prácticas que tengan enfoque de género y que reconozcan los retos a los que nos estamos enfrentando las mujeres durante la crisis. Entonces, ya tenemos muy claro cuáles son los retos, ahora, ¿qué podemos hacer para abordarlos? Y para hacerlo no de cualquier manera, sino para hacerlo con enfoque de género. Y desde ahí cuáles queremos ofrecerles 2 ideas de acciones para que ustedes implementen en sus empresas. Me voy a referir a la primera, que es el replanteamiento de la cultura organizacional. Para hacer ese replanteamiento, me gustaría invitarlas a que se hagan unas preguntas. Y ustedes se las van a responder y a partir de las reflexiones que hemos hecho durante la conversación y de las preguntas que hagamos al final, van a tener muchas más pistas para saber cómo integrar esto a la gestión de crisis de sus empresas. Preguntémonos primero, ¿hay mujeres representadas en mi comité de crisis? Segundo, en general, ¿qué rol tienen las mujeres en mi empresa y cómo ha cambiado en esta etapa de crisis? Ahí también los invitaría y las invitaría a preguntarse si tienen mapeados sus datos desagregados por género, si saben en qué áreas están más representadas las mujeres y qué retos están teniendo particularmente durante esta crisis. Tercero, estamos ofreciendo canales para escuchar esas necesidades diferenciales. Y por canales me refiero a chats grupales, a encuestas, a llamadas, a reuniones especiales para hablar de este tema. Estamos haciendo ese tipo de cosas. Cuarto, ¿cómo estamos midiendo en este momento la productividad y el desempeño? Estamos enfrentándonos a una situación inédita, donde las empresas estamos teniendo que aprender mientras hacemos. Y ese aprender mientras hacemos también implica replantearnos ciertas cosas que estamos haciendo como siempre las hacíamos. Estamos haciendo lo mismo en un escenario donde todo es diferente. Y entre eso está la medición de la productividad y el desempeño de nuestras empleadas y empleados. Y esto lo conecto con la quinta pregunta. ¿Qué de lo que estamos evaluando y midiendo es subjetivo y posiblemente tiene sesgos de género? Estamos midiendo el número de reuniones a las que asisten las empleadas y empleados. ¿Cuántas veces activan la cámara? ¿O hasta qué horas están disponibles para responder nuestros mensajes? ¿Y cómo estamos relacionando esto con esa carga aumentada del cuidado? Con esa necesidad de acompañar a los hijos y a las hijas en la educación virtual. Miren cómo vamos conectando esos retos que presentamos con acciones muy prácticas que ustedes pueden implementar en la empresa. Y dentro de ese replanteamiento de cultura organizacional, también, aparte de invitarlos a que se hagan esas preguntas, nos gustaría que tengan en cuenta estos 4 factores que pueden contribuir a que ustedes empiecen a migrar de una cultura organizacional que no tiene en cuenta el enfoque de género a una cultura organizacional más equitativa. Vamos a apostar por la flexibilidad horaria en su máxima expresión, por adaptarnos a los ciclos y a los ritmos de las familias. Preguntemos y escuchemos activamente. Uno de los errores más comunes al manejar personal y en general en la vida es asumir antes de preguntar. Qué bueno que esta crisis también nos sirva para replantear ese enfoque en el relacionamiento con nuestros empleados y empleadas y siempre tener presente la necesidad de preguntar y escuchar sus necesidades. Nuestras reuniones deben ser inclusivas, debemos garantizar que se den en horarios en donde todas las personas puedan participar, en formatos ágiles y rápidos que permitan que las personas se queden durante toda la reunión y sobre todo en
en una forma en la que todas las personas puedan tomar la palabra y no participen únicamente las mismas personas de siempre, porque, digamos, el contexto favorece ese tipo de intervenciones. Hacer un seguimiento de quién habló, preguntarle a todas las personas, en particular a las mujeres, qué opinan sobre eso. De pronto, si no pueden hablar porque están justo en ese momento atendiendo a uno de sus hijos, que escriban por el chat su apreciación. En fin, pueden encontrarse bastantes medidas que permitan tener reuniones inclusivas. Y la cuarta, bastante importante, es una de esas medidas que podemos tomar mientras estamos todavía en confinamiento y en trabajo remoto y que va a tener un efecto positivo en el reconocimiento de la carga del cuidado de las mujeres, y es hablar de esto con los hombres también y hablar sobre corresponsabilidad en las tareas del cuidado y el trabajo doméstico con las familias de nuestros empleados y empleadas. Cómo llevar esta discusión también a ese lugar para que podamos seguir liberando el tiempo de las mujeres y que puedan dedicarse a desarrollar sus actividades profesionales y a seguir creciendo dentro de las organizaciones. Esto no se los decimos solamente porque estamos convencidas de que la equidad de género es un factor que va a mejorar nuestra sociedad y que va a hacer que el mundo sea un lugar más justo, también porque estamos convencidas de que la equidad de género es un buen negocio y que en tiempos de crisis es aún mejor, porque la recuperación económica de la región depende en gran parte de la capacidad que tengamos de mantener el talento de las mujeres dentro de nuestras organizaciones, de lograr potenciar sus carreras y que esto no se convierta en un bache que luego las va a sacar del mercado laboral. Estas son algunas cifras que demuestran cómo la inversión en equidad de género tiene retornos en utilidad para las empresas, cómo la participación femenina en cargos de liderazgo se asocia con un mejor desempeño también, y sobre todo cómo este Producto Interno Bruto global, que es lo que nos va a permitir recuperarnos de la crisis, se va a favorecer si logramos innovar. Y como ya les dije, los grupos heterogéneos, los grupos en donde hay diversidad y entre ellas diversidad de género, son 6 veces más innovadores que los grupos homogéneos. Entonces necesitamos también a las mujeres pensando en cuál va a ser el futuro de los negocios y pensando en la reinvención y en cómo vamos a recuperarnos después de la crisis. La segunda invitación o la segunda acción que queremos presentarle está relacionada con la medición y con darnos cuenta de que al conocer el estado actual de nuestras empresas en materia de equidad de género, podemos tener mucho más claras las acciones que debemos implementar para hacer de nuestras empresas lugares más equitativos. Le voy a dar la palabra a Aitor para que converse con ustedes sobre esto y ahorita nos volvemos a ver para resolver todas las preguntas que tiene. Muchas gracias, Valeria. Muy buena presentación y súper importante. Y como mencionaba antes, y quiero aprovechar las preguntas que se les hizo a ustedes, al público, para que tengan la autorreflexión. Me gustaría plantear este tema, esta acción, como una pregunta que tengamos que preguntarnos. ¿Estamos siendo nosotros equitativos a nivel de género en nuestra empresa? O sea, ¿y cómo lo sabríamos? Para saberlo, lo primero que hay que hacer es medirse. Porque como dice esta frase que pongo en la presentación, lo que no se mide no se puede gestionar. Es decir, si no tenemos un referente de cómo estamos en equidad de género, no podremos saber si hemos avanzado en el año o por dónde tenemos que empezar. Entonces, para medirse, que quizás en equidad de género es un poco abstracto, se ha creado el ranking PAR, que ya les mencionamos al principio, y Valeria utilizó algunos datos, les mostró algunos datos del ranking PAR 2019 en Perú. Así, Valeria, si me puedes ayudar con la siguiente presentación, diapositiva.
El Ranking Par es una herramienta de medición gratuita, confidencial y virtual. ¿Vale? Esta herramienta lo que te permite a ti como empresa es medirte en cómo estamos hoy en equidad de género. Es decir, a través de un cuestionario virtual, que veremos más adelante, podrán identificar, de pronto obtendrán un diagnóstico, digamos, detallado de cómo están ustedes como empresa en equidad de género. El Ranking Par es a nivel LATAM, ¿vale? Nació en 2015 junto con iQuales. Al principio participaron eran 66 empresas y el año pasado logramos contar con la participación de aproximadamente 800 organizaciones a nivel Latinoamérica, de las cuales 275, casi 300, fueron en Perú. Para participar este año está la convocatoria abierta hasta el 10 de julio. Y para participar tienen que acceder a ese link, a par.acuales.com, y inscribir a su empresa y rellenar el cuestionario que, matizo, es totalmente gratuito. ¿Vale? Lo resalto porque es una pregunta que nos suelen hacer bastante y durante todo el proceso, desde que empiezan hasta que obtienen su informe de resultado y premiación en caso de obtener un puesto de distinción, pues es gratuito. Entonces, el Ranking Pad lo que te permite es reconocer, un poco para atrás, un segundo, Valeria. Bueno, reconoce, mide y cambia. Primero es reconocer, aprovechando también lo que mencionaba Valeria, poniendo en realidad que existen esas brechas y cada vez se están intensificando. Entonces hay que reconocer que existe una brecha de género, medirlas. Y para medirlas existen herramientas como el Ranking Par. Y una vez te hayas medido y sepas cómo estás, empezar a tomar acción, empezar a cambiar. Ahora sí, Valeria, cuando puedas. Entonces, ¿qué beneficio obtienen las organizaciones de participar o hacer parte de Ranking Par? Una vez participas en Ranking Par, la empresa obtiene un diagnóstico gratuito y confidencial. ¿Vale? Este diagnóstico es la radiografía de cómo está tu empresa y tendrá, digamos, una visualidad virtual, de hecho, que accedes a la plataforma y te sale el reporte, y que es un informe de resultados en el cual puedes ver detalladamente por categoría y pregunta por pregunta cómo estamos y comparándolo con el promedio nacional y regional. Además, te da recomendaciones. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros como empresa podemos decir, o ustedes como empresa pueden decir, ok, yo pienso que soy equitativo o soy igualitario en mi empresa y entonces voy a empezar. O de pronto puedo pensar, no soy equitativo, voy a empezar a tomar acción. Pero al fin y al cabo esa afirmación es una percepción, no es una realidad. El Ranking Par lo que te permite a ti como empresa es medirte y decir, mira, no soy equitativo, en base a estos datos voy a empezar a mejorar con las recomendaciones que aquí me aparecen. ¿Vale? Eso es súper importante y también el tema de que sea medición comparativa. De hecho, esto hace el Ranking Par único en su especie porque tú puedes comparar tu información con el promedio nacional y el top 10 del ranking. Además, te aporta reputación y visibilidad. ¿Y por qué la reputación y visibilidad es un beneficio para las empresas a nivel de equidad de género? Porque cada vez más las empresas grandes exigen a sus proveedores o a los partícipes de la cadena de valor que estén comprometidos con su ética, código ético, ¿no? O comprometido con una ODS, de la cual una, que es la ODS 5, es la igualdad de género, ¿no? Entonces, al tú ser parte de empezar a tomar acción en la equidad de género y crear espacios más inclusivos no solo para las mujeres, sino también para las minorías, te permite hacer partícipe de estas cadenas de valores que cada vez tienen más requisitos en base a la sostenibilidad de las empresas y en la sociedad. Y visibilidad, porque, bueno, ese sería el informe de resultados, ¿vale? La visibilidad sería porque si tienes un puesto de distinción, recibes una premiación que tiene bastante, digamos, difusión mediática en los medios. Entonces tu empresa va a ser reconocida. Y eso puedes decir ahora mismo, como hasta ahora no tengo una buena estructura o no buenos procedimientos o acciones en base a equidad de género, no voy a participar porque no voy a premiación, ¿no? Tenemos ejemplos de empresas que hace 4 años empezaron a participar
y no habían nunca comenzado en la equidad de género. Y año por año empezaron a evaluarse, a empezar a tomar acción en base a lo que van aprendiendo del informe de resultados que obtienen y van avanzando. Y de hecho el año pasado fue una de las empresas premiadas y partícipe de esta difusión mediática que ellos también aprovechan, ¿no? Para captar, para ser más reconocido a nivel nacional e internacional, porque no hay que olvidarse que el ranking PAR es a nivel latinoamericano. Entonces, el informe de resultados que ya Valeria nos enseñó un poquito antes, el informe de resultados sería, o sea, esto es lo que obtendrían ustedes una vez participen en el ranking PAR, sería tal que así. Es virtual y verías aquí la posición en el ranking que obtuviste y tu puntuación, ¿no? En ponderación y en comparación con el resto de la nación y del top 10. Sí, y importante aquí que matiz arriba es totalmente confidencial. Esto es vital, es un punto que me gustaría resaltar y es que si no te has medido, o sea, si nunca has tomado acción, nunca has empezado a trabajar la equidad de género y dices, no voy a participar en el ranking PAR porque voy a quedar en una mala posición. Y no quiero que la gente sepa, o el resto de empresas, o mis proveedores, o mis clientes sepan que yo tengo una mala reputación, una mala estructura de equidad de género, ¿no? Porque todavía no he trabajado. Eso no pasaría, porque al ser confidencial respetamos 100% la reputación de la empresa. O sea, nosotros no queremos de pronto hacer público que de pronto tu empresa concretamente no tiene una mala, no está, digamos, en las 10 empresas más equitativas. Lo que queremos es darte herramientas para que algún día puedas llegar o para que vayas mejorando y vayas entendiendo los procesos y la necesidad de ser más inclusivo. Entonces, esta información es totalmente confidencial, no será difundida, o sea, el informe de resultados que tú tengas serán tus respuestas y la posición en el ranking también será de la empresa. Por lo tanto, les invitamos a que participen y digamos que no piensen que por participar y quedar mal, pues va a afectarle negativamente a sus empresas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Valeria. El ranking PAR no solo premia a las empresas más grandes. El ranking PAR, de hecho, tiene varias categorías. Es un cuestionario que va entre 60, unas aproximadamente 60 preguntas para las empresas grandes y unas 30 o 40 preguntas para las pymes y también 50 para el sector público. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que la realidad de cada tipo de empresa, según su tamaño pues, o naturaleza, pues es diferente. Entonces, nosotros en la premiación también reconocemos esta diferencia. Por eso premiamos para las empresas privadas, que también estaría dividida a su vez por tamaño, desde 0 a 200 empleados, de 200 a 1000 empleados y de más de 1000 empleados. Después para las entidades públicas, para las pymes, las mejores pymes, y para las empresas mejor de cada sector. Este es un punto importante, de hecho, de nuevo en Perú, porque la realidad de cada sector es diferente, ¿no? O sea, hay sectores como, que son un poco más duros, como podría ser de pronto la minería o energía, que está más masculinizado a nivel de estructura que el resto de sectores, ¿no? Por lo tanto, también, digamos, ponderamos y consideramos estas diferencias que existen para que no sea un desincentivo que sectores que de pronto no tienen tanto, tradicionalmente han estado más masculinizados, pues no tengan esta reputación, ¿no? Porque su realidad es diferente. Además, se premia a la empresa con mejor práctica laboral y mejor campaña publicitaria en equidad de género, ¿no? Que sea inclusiva. Después, cualquier pregunta que tengan sobre esto, al igual que Valeria, estaremos al final para responder las preguntas que tengan. Un poco viendo los números que hemos obtenido los últimos 5 años, este año sería el sexto que lo hacemos, es que, como mencionaba, el año pasado ya tuvimos más de 750 empresas, que fueron casi 800 en toda Latinoamérica, ¿no? De hecho, participaron empresas mayormente de Colombia, Perú y México, que es donde tenemos base, pero llegamos a impactar a 16 países de Latinoamérica, de la región, de las cuales una cifra muy importante es que más del 60% de estas empresas empezaron a tomar acción una vez participaron en el ranking PAR.
acción como de pronto crear un comité de género, que ya Valeria nos contó la importancia de esto. Premiamos a más de 90 empresas en 3 países, en este caso sería Perú, México y Colombia, y un factor que nos da, digamos, validez y nos dice a nosotros como a cuáles y al Ranking Par que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Y esta herramienta de verdad funciona, ¿no? Un reconocimiento fue por la BBC de Londres, que nos incluyó en la lista de 101 ideas, personas o cosas que están cambiando la forma de trabajar en el mundo. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que este año, de hecho fue hace, si no me equivoco, 2 o 3 semanas, la revista Fast Company de Estados Unidos también reconoció a la plataforma PAR, que es en la que se basa el ranking PAR, como una de las ideas que están cambiando el mundo. Quedamos finalistas y en un puesto de mención. Entonces esta premiación es de 2020, ¿vale? Esto nos hace ver que esta herramienta funciona y les invito a que participen. El cronograma es pone el nuevo cronograma porque la situación, la realidad que tenemos hoy en día, pues también nos ha hecho que ampliemos la convocatoria para que las empresas pues, puedan participar. Y la convocatoria iría desde el 24 de febrero, que fue cuando se abrió la convocatoria del cuestionario, hasta el 10 de julio. ¿Esto qué significa? Significa que tú como empresa accedes a la plataforma par.aquales.com, que ahora verán cómo es, y empiezan a completar el cuestionario. ¿Vale? Y tienen hasta el 10 de julio para responderlo y enviarlo. Después del periodo de convocatoria, habrá un periodo de evaluación. Este periodo de evaluación, nosotros como empresa, pues vamos a verificar que las respuestas que ustedes han dado, de pronto son correctas o no. Y en octubre estará la premiación y el feedback. Es decir, la premiación de aquellas empresas que quedaron en un puesto de distinción, en las categorías que antes vimos, y el feedback que será el informe de resultados que ustedes como empresa obtendrán. Importante esta fecha, la del 10 de julio, porque es cuando cierra el Ranking Par, que son un poquito menos de 2 meses quedaría. ¿Y cómo participar? Les voy a hacer un pequeño, digamos, un pequeño camino de cómo sería participar en Ranking Par, ¿vale? Para inscribirse. Y sería esto. Accedes a par.aquales.com y entras a la landing que aparece en esta laptop, ¿no? Accedes a inscríbete aquí, que es ese cuadradito que se ve a la esquina de arriba, en amarillo, y ahí registras tu empresa y accederías al formulario. Y lo que verías sería algo como lo siguiente. Entra al formulario y aparecen varias categorías, de las cuales una es gestión de objetivos, y sale una pregunta, todo virtual, ¿vale? Eso es súper importante. No hay nada que sea físico, o sea, que digamos a nivel de... No hay que hacer ningún envío ni firmar ningún documento, ¿vale? Más allá de la plataforma. Hay preguntas como esta, en la cual pues, puedes elegir varias opciones, y habrían la siguiente diapositiva, veríamos preguntas que te exigen adjuntar un documento. Sería, por ejemplo, si tienes una política o un plan de acción que están trabajando en la guía de género, pues si pones que sí, pues adjuntar el documento para después nosotros verificar que ese documento es válido y es correcto, ¿no? Eso sería el cuestionario, y una vez completen todo el cuestionario, pues podrían dar a enviar, aquí donde hay un cuadradito en el fondo, que si ya estás participando en el Ranking Par, pues ahí te aparece como participa, envía para participar, ¿no? Una vez participe, te aparece esto como gracias por participar y ya estarías dentro del Ranking Par 2020 y obtendrías el cuestionario una vez sea el periodo de premiación, ¿vale? Obtendrías el informe de resultados, perdón. Entonces, ya dicho esto, igual como les mencionaba, si tienen alguna pregunta con el Ranking Par, pues me comentan, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre empresas COVID y equidad de género? ¿Y por qué esto es importante? Entonces, para terminar la presentación, para dejar unos minutitos al final de preguntas, primero, está en nuestras manos que las brechas se intensifiquen o que se tomen medidas para reducirlas. Es decir, si no actuamos y ya, la equidad de género, veremos que las brechas estas siguen aumentando y no tendremos a nivel empresarial, no estaremos incluyendo a la mujer. Y si
no te las incluías antes, ahora es el momento de cambiarlo para que empieces digamos, a atacar bien, a gestionar bien la crisis desde un modo, de una visión inclusiva. La segunda es que debemos cuidar a todos nuestros stakeholders. Y si no lo haces, no sabrás gestionar sortear la crisis. Como mencionaba antes Valeria, crear un comité de género o que en el comité de crisis sea heterogéneo y tenga la visión de ambos géneros es súper importante para poder sortear la crisis de manera correcta y incluyendo a todos los colaboradores y colaboradoras y su realidad, porque la realidad de cada persona es diferente. Entonces es súper importante que se cuide a todos nuestros stakeholders. Y por último, una cosa que nos molesta bastante a nosotros como Equales es que la equidad de género no es una cosa, un accesorio para la época de abundancia. O sea, no es una cosa que esté de moda o no esté de moda, ¿no? O sea, de hecho es una necesidad constante y ahora en esta época es más importante aún, porque como mencionaba Valeria, si no empezamos a atacarlo, si no tenemos en cuenta la equidad de género en esta época, pues las brechas van a intensificarse. Así que no un accesorio para cuando haya abundancia, sino es una realidad constante y más necesario actualmente. Y por último, recordar que si queremos empezar a actuar, hay que medirse. Y para ello, les dejo aquí el link, si quieren volver a ver, a acceder a la plataforma par.equales.com y tienen aquí el contacto para contactarnos, ¿vale? Sería rankingperu@equales.com si quieren participar en el ranking par. Y importante, si quieren recibir la presentación, ya sea de modo físico y también el vídeo virtual, hay un link para registrarse y pongan sus datos, así les hacemos llegar la presentación y la PPT. Y ahora, Valeria también está por aquí para responder todas las preguntas que tengan o hayan tenido durante el webinar. Y también la compañera Leila de la Cámara de Comercio de Lima nos va a ayudar. Así que les invito a que hagan todas las preguntas que tengan, ¿no? Estamos aquí tenemos hasta las 6 para responder sus consultas. Muchas gracias, Aitor. Y muchas gracias a todas las personas que han participado. Creo que este es el momento para revisar entonces el chat y empezar a responder algunas de las preguntas. Mira, voy a aprovechar, Valeria, estoy viendo al final que hay algunas preguntas en base al ranking par. Estoy viendo, por ejemplo, de Zach Ramos, si tiene algún costo participar en el concurso par, ¿no? En el ranking par. Hola, Zach, ¿qué tal? No, para participar en el ranking par, como mencionaba, es totalmente gratuito. No hay un costo, ¿vale? Desde que inscribes a tu empresa, completa el cuestionario y recibes la premiación y el informe de resultados, no hay ningún costo, ¿vale? El ranking par es anual y puedes participar sin costo los siguientes años para comparar digamos, cómo fue tu diagnóstico, por ejemplo, 2020 este año y el año que viene 2021, ¿vale? Y si estoy viendo Zoila también que había hecho preguntas y quiere que se responda, ¿no? Estaría... Sí, Zoila Hernández pregunta cuántas empresas en Perú ya funcionan con equidad de género. En México, ¿cuántas? Y en Colombia también, ¿cuántas hay con equidad de género? En nuestra página, Zoila, en la página de Aequales puedes descargar los informes del ranking para cada uno de los 3 países y ahí vas a poder encontrar información comparativa que te va a permitir tener una visión mucho más clara de cuál es el estado de la equidad de género en general en el sector privado de América Latina. Hablar de un número de empresas que sea completamente equitativa y un número que no lo sea, no es pertinente porque este asunto debe revisarse en particular frente a algunos retos de la equidad de género, que son precisamente esos retos que se miden en el ranking par, la gestión de objetivos, la adopción de planes y políticas. Entonces, en esos informes vas a poder tener los datos y los resultados de las empresas de los diferentes países. Creo, Aitor, que Miguel Atencio hace una pregunta bastante interesante
y es quién audita o valida los resultados del ranking. Sí, sí, Miguel. El ranking PAR tiene, en el periodo de evaluación, tiene dos tipos de evaluación. Una internamente tal cuales, que haríamos la evaluación, y después aquellas que queden en el top 30 del ranking, pues un tercero lo va a auditar. Este año todavía no está confirmado quién será, pero el año pasado, por ejemplo, fue Pricewaterhouse. Sí, siempre tenemos una empresa auditora que se encargue de verificar específicamente que las respuestas de las empresas pues sí correspondan con la realidad y que la información que estamos entregando y sobre todo pues que la premiación sea justa y corresponda en la realidad. Veo algunas inquietudes de Zach Ramos y de específicamente de Zach Ramos frente a la fuente de la información de por qué estamos afirmando que las desigualdades de género se están ampliando durante la crisis del COVID. Y esto no es algo que estemos sacando de la manga, nada de cuáles. Hay mediciones de ONU Mujeres y de otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial que muestran cómo se están ampliando estas brechas durante la crisis. Todas están referenciadas en la presentación y hacen parte de un esfuerzo global por evidenciar precisamente estas desigualdades y por, sobre todo, tomar acción para cerrarlas. Y creo que es importante que hagamos la aclaración de que esto no se trata de una lucha entre hombres y mujeres o de quién merece más cosas, sino de partir del reconocimiento de unas desigualdades estructurales que están bastante documentadas, que están medidas. Cabe recordar, por ejemplo, el Global Gender Gap que saca todos los años el Foro Económico Mundial, donde nos muestra cuál es esa brecha en diferentes indicadores como participación económica, educación, salud y participación política, que nos muestra que objetivamente existen diferencias en la garantía de los derechos entre hombres y mujeres y que esas diferencias debemos no atacarlas, pero sí intervenirlas para gozar de una igualdad material y sobre todo estas discusiones, trasladarlas al mercado del trabajo, pues es bastante interesante. Entonces, más allá de ser un asunto como de pues solo las mujeres o solo los hombres también tienen retos, sabemos que los hombres también tienen retos y precisamente la equidad de género busca un mundo más justo y nosotros desde Adecuales estamos trabajando por un mundo laboral más justo y más libre para mujeres y para hombres, porque entendemos que cuestionar estos estereotipos de género, que medirnos en materia de igualdad va a tener beneficios para todos y todas. Entonces creo que eso es importante aclararlo y dejarlo ahí para la discusión. De Sí, pronto, súper. Voy a ver la pregunta de Zoila, la que pone de la experiencia nuestra, ¿qué tipo de empresas aceptan la equidad de género? Y entiendo que cuáles también en el ranking PAR, ¿no? O sea, y tú después, si quieres, sobre lo que yo voy a decir, comenta, o sea, amplíalo, Valeria. Pero sobre nuestra experiencia y en Ranking Par, el tema de que acepten la equidad, yo creo que la gente que participa en el Ranking Par, de hecho, es que acepta que tiene que ser equitativo y por eso quiere medirse, ¿no? Porque una vez te mides vas a decir, son preguntas que te están haciendo de, ¿estoy siendo equitativo o no estoy siendo equitativo? Y empezar a mejorar en base a eso. Entonces, aceptar la equidad de género, hay empresas de todo tipo. O sea, en el ranking hemos visto que solo en Perú fueron 275 organizaciones, que no son solo privadas incluso. O sea, de las cuales 54 fueron entidades públicas, 27 pymes y 194 empresas de todos los sectores. Especialmente sectores más representados pues fueron de pronto sector financiero, banca, sector minería, aunque es un sector duro, las empresas están involucradas en ser más equitativos, o energía, de pronto hidrocarburos, son sectores, son de todo, también servicios de consultoría y demás, ¿no? O
sea que es bastante extenso el tipo de empresa que podríamos encontrar que buscan la equidad, ¿no? Sí, así es. Yo creo que no se relaciona con un tipo de industria específica o un sector, sino, como lo dice Aitor, todas parten de la inquietud por querer mejorar las condiciones laborales dentro de la empresa y sobre todo de reconocer pues que existen estas desigualdades y tener la voluntad de querer transformarlas. Y Jorge Villar nos pregunta, y creo que con esto terminaríamos porque ya van siendo las 6, ¿por qué es importante para una empresa afianzar la equidad de género y cuál es el beneficio del ranking? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Creo que es importante y desde Adecuales estamos convencidas de que es importante afianzar la equidad de género en las empresas y medirse en el ranking es un primer paso para afianzar la equidad de género en las organizaciones, porque en las organizaciones que reconozcamos que las oportunidades deben ser para todas y todas, para todas y todos, que valoremos los aportes de todas las personas dentro de la organización y sobre todo nos comprometamos por transformar las desigualdades existentes en materia de género, vamos a tener no solamente un mejor relacionamiento, una cultura organizacional mucho más inclusiva y amigable, sino que también vamos a mejorar en cada uno de los negocios específicos, vamos a ampliar nuestras posibilidades de ver el mercado, vamos a tener mucho más claras cuáles son las posiciones de nuestros diferentes actores clave y de nuestros grupos de interés y sobre todo vamos a comprometernos con un desarrollo sostenible, porque como Aitor lo enfatizó durante su presentación, esto está muy conectado con toda la agenda de desarrollo sostenible y es a ese lugar a donde todas las empresas están volviendo para pensar sus negocios, para pensar su forma de estar también en la sociedad. Entonces creo que esto puede darnos pistas de por qué la equidad de género es importante para las empresas y entender el ranking par y la medición como ese primer paso, saber cómo estamos en materia de equidad de género y con ello impulsar acciones que nos permitan avanzar. Sí, sobre lo que comenta, los beneficios de Ranking Par, pues como menciona Valeria, también los mencioné durante la presentación. El beneficio principal es que es una herramienta gratuita que puedes usar. Y una vez empieces a usar, obtienes tu informe de resultados de manera gratuita y muy intuitivo y muy fácil de ver y de entender para empezar a trabajar. Y sobre cómo se sostiene al cuales, y ya con eso cerramos, y porque, claro, puedo entender la pregunta, si el ranking par es gratuito, que digamos cómo vive, ¿no? Ustedes, ¿no? La respuesta, cuando empezamos la presentación, mencionamos las 3 líneas de acción, las cuales una era Ranking Par, que es la que presentamos y profundizamos hoy, que es a la que se las he invitado, y si tienen cualquier pregunta sobre cualquier cosa de la presentación, se inscriben arriba y pueden preguntar directamente a la Cámara de Lima, o si pueden escribir por ahí, rankingperú@aequales.com, o acceden directamente a la página de Aequales y tienen los contactos ahí, ¿vale? O par.aequales.com. Y entonces, Aequales tiene 3 líneas de acción: Ranking Par, consultoría y comunidad, ¿vale? La consultoría, esa ya no, digamos que es el acompañamiento de la empresa, que es un servicio que da Aequales a las empresas. Y en la comunidad Aequales también tendría un costo para ser parte de la comunidad más grande de Latinoamérica en equidad de género, ¿no? Y que le da una serie de beneficios que, si están interesados, no duden en preguntarnos para darles más información y ampliar la información que podamos haber ofrecido hoy. Así que si tienes algo más que aportar, Valeria, no sé. No, yo creo que ya lo único que queda, Aitor, es agradecerles a todas las personas que se conectaron, invitarlas a que sigamos la conversación, a que a partir de estas preguntas que les dejamos hoy a través de nuestras redes sociales, pues sigamos dialogando sobre este tema.
y nada, ponernos a disposición para seguir conversando sobre equidad de género y sector privado siempre que la Cámara de Comercio de Lima quiera invitarnos y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y están invitados a participar en Ranking Par, así que entren a par.acuares.com y mírense, que al fin y al cabo es el primer paso para empezar con la equidad de género. Muchísimas gracias y que tengan todos y todas una buena tarde. Hasta Y luego. bueno, muchísimas gracias Valeria y especial agradecimiento a la Cámara de Lima. Un abrazo. Chao.